Bueno, entonces, listo. Entonces vamos a hablar de las fases de la, bueno, nuevamente. Entonces vamos a hablar de lo que nos quedamos la clase pasada. Recuerden, la clase pasada habíamos visto todo el inicio de la mitosis. Recuerden que la función o la principal función de la mitosis es Profesor, en el mantener. hangout que pasó, pues, Sí, ya la vuelvo a colocar, tranquilo, ya la vuelvo a colocar. ¿Listo? Entonces, la principal función de la mitosis, recuérdelo, es a partir de una célula madre, generar dos hijas que tengan la misma información genética. ¿Listo? Misma información genética. ¿Vale? Se diferencian simplemente en el tamaño. Las hijas son un poquito más pequeñas que la madre y listo. De resto, son exactamente iguales. Bueno, entonces nos habíamos quedado en todo lo que es la mitosis. Bueno, lo primero que vamos a hablar de la mitosis es de la interfase. Bueno, la interfase la vimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de la profase. Este es el inicio de la fase M, donde el ADN replicado se encuentra enmarañado y condensado de una forma más compacta conocida como cromosomas. Es decir, aquí en la profase todavía contamos con los 23 cromosomas si estamos hablando de humanos. ¿Listo? Entonces, este es el inicio de la profase. Es decir, vamos a estar hablando de que todavía no hay una separación de cromosomas ni hay una división de la célula. Hasta aquí tenemos nuestro 23 cromosomas. Estos se encuentran en forma arañada. Me voy a estar devolviendo, yendo y viniendo, ¿vale, chicos? Para que lo tengan en cuenta, para que ustedes visualicen la imagen. Entonces, aquí encontramos entonces en la profase estos hilos de ADN que se han vuelto un poco más visibles, ¿sí? Debido precisamente a que han aumentado de tamaño para empezar su separación. Aquí tenemos en cuenta que los centriolos y los dos centriolos se han ido cada uno, se están comenzando a ir cada uno para un polo. Está el comienzo de irse para un polo. Y también tenemos la aparición del uso mitótico, que son estas pequeñas líneas, ¿sí? O pequeños hilos que van a tener una función específica en la siguiente parte de la profase. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Listo. Entonces, bueno, esto, perdón. Entonces hagámoslo con esto. Bueno, después de que pasa el qué, después de que cada uno de los centriolos ha llegado a la parte norte y a la parte sur de la célula, lo que va a hacer el uso mitótico es que va a coger esas pequeñas fibras, van a comenzar a coger cada uno de los partes del ADN. ¿Listo? ADN, ¿vale? Además, van a separar aún más lo que es la membrana nuclear, es decir, la va a comenzar a separar. Cada uno de ellos va a tratar de jalar, es decir, cada uno de ellos va a tratar de jalar ese pedacito de membrana y va a comenzar a ubicar, ¿sí? Va a empezar la ubicación de los cromosomas en lo que llamamos el ecuador. ¿Listo? Va a comenzar esa pequeña separación. Bueno, espérenme. Ay, perdón. Listo. Perdón. Listo. Eso es en la profase. La profase, pues viene, son como dos en una. Es decir, está la profase en primera instancia y la profase en segunda, que es esta de acá, la fotografía de acá, chicos. ¿Vale? Espérenme. Esta de acá. Bueno. Después de eso, en la metafase va a pasar algo muy interesante y es que eh, el, todos los cromosomas van a estar en la línea del ecuador. ¿Listo? Línea del ecuador. Es decir, se van a encontrar en el medio, exactamente en el medio de la célula. Ahí lo que van a hacer los hilos, estos hilos de uso mitótico, estos pequeños hilos, lo que van a hacer es lo siguiente, van a comenzar a jalar cada uno de ellos su pedacito de ADN, es decir, cada uno de estos cromosomas, ¿sí? Recuerden que vienen por parejas, lo que va a hacer este uso mitótico es separarlos y cada uno va a comenzar a agarrar su pedacito e irlos dirigiendo cada uno hacia el polo norte y hacia el polo sur de la célula. ¿Listo? Entonces, cuando vamos con esa parte, ¿sí?
vamos acá, ya eso es la metafase, luego vamos para la anafase. La anafase es cuando el uso mitótico y los centriolos han comenzado a traer su pedacito de ADN, ¿listo? Su pedazo de ADN. Es decir, aquí los cromosomas se han dividido en dos, unos que van para la parte norte de la célula, otros que van hacia la parte sur de la célula. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que hay cromosomas hijos. Es decir, estos cromosomas que podemos observar aquí se le llaman hijos debido a que contienen la mitad de información, ¿sí? En este preciso momento solo tenemos la mitad de información de, eh, de, pues de la información genética. ¿Listo? Ya en la última parte, ¿sí? Ya cada uno de ellos con su material genético listo y preparado, lo que va a aparecer es que el núcleo vuelve a restablecerse, es decir, comienza a restablecerse el núcleo en lo que llamamos la telofase, que es la última fase de la mitosis. En esta, el núcleo comienza a volver a formarse, ¿sí? Y aquí aparece lo que llamamos los cromosomas, que no son cromosomas porque ya saben que fueron separados, todavía no son cromosomas, y aquí es donde va a empezar la replicación de los cromosomas, es decir, bueno, sí, replicación, es decir, se van a copiar la información que les hace falta. Y además, después de que está ocurriendo eso, y la membrana nuclear, ojo, cuando yo hablo de membrana me refiero a la membrana del núcleo, comienza a volverse a formar, la célula empieza una división, ¿sí? De su núcleo, o bueno, de su membrana nuclear, si lo quiere ver de esa forma, de su membrana nuclear, y terminada la telofase, ¿sí? Terminada todo esto de la telofase, ahí es donde se obtienen las dos células hijas, que recuerden que son un poco más pequeñas que la original, ¿sí? Pero en cuanto a material genético y en cuanto a forma y a todo lo demás, son exactamente iguales, ¿vale? Bueno, eso fue como un rápido resumen de lo que es la mitosis. Es muy rápido, sí, demasiado rápido, pero pues el tiempo apremia. Si necesitan las diapositivas, pues me avisan y yo se las envío. Listo, bueno, aquí están las explicaciones que yo pues se las hice rápidamente, eh, se las hice, bueno, entonces, bueno. Y recuerden que la separación, esta separacióncita, se llama citogénesis, ¿vale? Es decir, la partición, eso se llama citogénesis. Bueno, listo. Vamos a hacer lo mismo con la meiosis, ¿sí? Vamos a hacer un recuento rápidamente. Listo. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Que pasemos de células diploides, recuerde, la palabra diploide significa, o asúmala de la siguiente forma, información genética completa, ¿sí? Diploides, información genética completa, vamos a pasar a ser células haploides, es decir, la mitad de información genética. ¿Listo? Eso es lo que significa. En el caso de los humanos, recuerde que nosotros tenemos 46 cromosomas. Si estamos eso, los 46 cromosomas completos, estaríamos hablando de diploide. Cuando yo les diga 23 cromosomas, entonces estaríamos hablando de haploide. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la meiosis? Recuerde, primero, pasar de la mitad de la información genética, es decir, de la célula madre que tenga toda la información genética, a las hijas que solo tengan la mitad de la información genética. Y además, otra de las funciones es que estas estas células que dan origen a la meiosis y que al fin y al cabo, recuerde que siempre son las células sexuales. ¿Listo? Sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. Entonces, la meiosis solo se aplica para óvulos y espermatozoides. Bueno, vamos a hablar rápidamente de eso. Entonces, bueno, aquí tenemos una meiosis, ¿sí? La meiosis empieza generalmente, literalmente empieza casi parecido, es decir, la interfase se comparte con la mitosis, que es la separación de la ruptura del núcleo, que los cromosomas queden al aire libre y demás. Pero aquí hay una gran diferencia, y es que aquí ya no nos vamos a ir al polo norte y al polo sur de la célula, como en la mitosis, sino que la meiosis se va a concentrar, ¿sí? ¿En qué? En llevar estos cromosomas
al oriente y al occidente de la célula, si lo quiere ver así. ¿Listo? Cuando yo me refiero a oriente y occidente, me estoy refiriendo a esto. ¿Listo? Esta es llamemos que esto sea el oriente y esto de acá sea el occidente. ¿Listo? Esto es, de esto se va a tratar. Entonces, en primera instancia, bueno, la meiosis se divide en dos. Primero se divide en la meiosis 1 y en meiosis 2. ¿Listo? Estas son las dos grandes divisiones. Entonces, bueno, continúo. Aquí lo que va a tratar es que en primera parte, ¿sí? En la primera parte, lo que va a hacer la célula es dividirse en dos células hijas. Estas dos células hijas van a tener el mismo información genética. ¿Listo? Es decir, misma información genética. Entonces, como usted puede observar acá, la célula, espérenme un momento, la célula en primera instancia y las dos células hijas que nacieron en la telofase 1, ¿sí? Vamos a mirar aquí al final, la telofase 1, van a tener la misma información genética que la madre, ¿sí? Es decir, que la primera célula. Pero aquí vamos a volver a iniciar el proceso. Cada una de estas células que me dio, ¿sí? Cada una de estas células que me dio en la profase 2 van a empezar nuevamente el ciclo. ¿Listo? En este ciclo lo que van a hacer es que cada una de ellas, ¿sí? Cada una de ellas va a coger la información genética, ¿sí? Para las características y va a comenzar a hacer lo mismo que vimos en la metafase de la mitosis, ¿sí? Algo muy parecido, es decir, va a llevar cada uno de los cromosomas y los cromátides a la mitad de la célula, va a comenzar esa separación, esa ruptura, hasta que en la anefase 2 ya se ve la ruptura. Cuando ya esté esa ruptura, aquí ya no hay una replicación o una reproducción de ADN, sino que aquí se van a quedar con la información genética, llamémoslo así, rota, por decirlo, ¿sí? Rota, ya repito, por decirlo, y no va a haber esa reparación. Recuerde que para qué se hace todo ese tipo de cosas. Resulta y pasa que todo esto se hace para que el resultado, ¿sí? Sea un óvulo o un espermatozoide contenga la mitad de información y cuando se reúna el óvulo y el espermatozoide se fusionen, me pueda dar un nuevo individuo. ¿Listo? Bueno, chicos. Hasta aquí fue un resumen muy rápido, ¿sí? De lo que es la mitosis y meiosis. Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Bueno. Listo, chicos. No, Entonces, profesor. listo, perfecto. Bueno. Listo. Yo creo que